Ahora voy a dar paso a nuestro siguiente laboratorio titulado Pentesting and Red Team in Coronavirus Time. Quedarán mis compañeras Ichazo Sánchez, auditor de seguridad de S21SEC. Está en S21SEC desde hace 3 años y 6 meses. Ha trabajado para Ernst Young, Hispavista y Microsoft. Y Dimas Pastor, auditor de seguridad de S21SEC, lleva con nosotros desde hace 4 años. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y que las responderemos todas por email para no retrasarnos en el tiempo, en caso de que no nos quede mucho tiempo. Los dejo con ellos y bienvenidos. Adelante, Ichazo y Dimas. Muchas gracias, Jesús. Buenas, somos Ichazo Sánchez y Dimas Pastor y pertenecemos al equipo de auditoría de S21SEC. Hoy vamos a hablaros sobre cómo se han adaptado los servicios de Pentesting y de Red Team a estos tiempos del COVID. Bueno, en estos tiempos tan anómalos que vivimos, se pueden diferenciar dos escenarios. Por un lado tenemos un incremento de ataques y por otro lado tenemos una mayor exposición de las empresas. Todo este tema del COVID ha dado mucha temática a los atacantes para realizar ataques de tipo phishing o de ingeniería social. También, por otro lado, tenemos a las empresas que se han visto obligadas a verse más expuestas porque han tenido que abrir servicios de forma pública que antes no los tenían y esto pues conlleva mayores riesgos. Hay que tener en cuenta también que los empleados están teletrabajando y se encuentran en un entorno en el que no es habitual. Entonces, queramos o no, pues bajan la guardia. También hay empresas que están realizando desarrollos de aplicaciones de forma rápida, pues tanto para poder mantener su línea de negocio habitual o para poder incrementarlo. Estas aplicaciones se desarrollan de esta manera para que tanto los clientes como los empleados puedan hacer uso de ellas cuanto antes. Por ejemplo, tenemos a los coles y a los centros de enseñanza que están realizando juegos para que los chavales puedan aprender desde casa. O los centros médicos que están desarrollando aplicaciones para poder detectar el COVID-19 sin necesidad de que vayas a un centro médico. De esta manera, pues se minimizan los riesgos. Toda esta situación pues, ha derivado en que, por un lado, tenemos a las empresas que se encuentran más expuestas y, por otro lado, a los empleados que se encuentran en un entorno en el que no es habitual. Esto genera un clima más agradable para los atacantes, entonces hay que tener cuidado. Esta situación ha derivado en que pues, algunas empresas no se encuentren en su mejor momento económicamente hablando, entonces no se pueden permitir gastarse todo el dinero que les gustaría en ciertos aspectos. Entonces, históricamente, la ciberseguridad ha sido uno de los campos más afectados, uno de los campos dentro de una empresa que se ha visto más afectados a la hora de pasar por este tipo de situaciones. Entonces, nos estamos enfrentando a su vez que está habiendo un incremento de ataques, con lo cual también debería haber un incremento en el área de ciberseguridad. Hay que tener en cuenta también que en esta situación las empresas están realizando despliegues de forma rápida y pues a veces olvidando o no teniendo en cuenta ciertos aspectos. Hay que tener en cuenta de que las empresas, para que los empleados puedan teletrabajar, igual antes tenían pensado un servicio para un 5% de la plantilla que conllevaba unos riesgos que eran asumibles, pero a día de hoy igual hacen uso de estos servicios, si no es la totalidad, es gran parte de una empresa. Entonces, esto conlleva otros riesgos y conlleva también que igual no son tan asumibles como lo eran antes. De hecho, nosotros como empresa de S21SEC nos vemos afectados por todo esto, tanto a la hora de brindar servicios a nuestros clientes como a la hora de aplicarlo nosotros mismos internamente. Además, hay que tener en cuenta de que nos encontramos en una situación en la que la movilidad es reducida, con lo cual no podemos desplegar a nuestro equipo de auditoría a realizar, podemos, pero encontramos dificultades a la hora de desplegar a nuestro equipo a una empresa a realizar pues, servicios internos como puede ser un test de intrusión interno o una auditoría wifi. Pero hay que tener en cuenta de que todos estos equipos que se conectan de forma remota están conectándose a recursos internos, entonces hay que auditar esta parte, no hay que olvidarla. S21SEC como empresa pues está apoyando a sus clientes y se está renovando ciertos servicios para adaptarlos a esta situación. O sea, seguimos teniendo los servicios de siempre, pero bueno, algunos se han visto adaptados, como por ejemplo se están realizando despliegues de forma más acotada y específica a entornos de teletrabajo, se están realizando pues, campañas de Red Team más específicas, estamos realizando también servicios internos de forma remota, o sea, si no podemos desplegar nuestro equipo de forma rápida a cualquier lugar, pues hemos encontrado la manera de hacer esto de forma temporal. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a los empleados, que si antes ya eran el eslabón más débil de esta cadena de seguridad, pues a día de hoy lo son más, porque lo queramos o no, todos tenemos nuestro nivel de vigilancia más bajo. Ahora vamos a hablar sobre el teletrabajo y sus riesgos. ¿Cuántos de vosotros creéis que estáis seguros? Bueno, os diría que levantaseis la mano, pero va a estar un poco difícil de que os vea.
También, como os he comentado antes, las empresas se están viendo obligadas a publicar servicios internos. Pues, por ejemplo, una empresa antes que no tenía un RDP abierto, pues a día de hoy se está viendo obligada a abrir un servicio de escritorio remoto o RDP, a veces con vulnerabilidades conocidas, como puede ser BlueKey. También hay empresas que antes ya podían tener una VPN configurada, pero ahora se han visto obligadas a configurar una nueva en muy poco tiempo y se pueden olvidar ciertos factores, como puede ser un doble factor de autenticación. También, pues, los servicios de virtualización, como puede ser, por ejemplo, un Citrix, antes lo podían estar utilizando un 5% de la plantilla, por poner un ejemplo, y a día de hoy igual lo está utilizando una gran parte de la plantilla. Entonces, hay veces que no se están teniendo en cuenta, pues, perfiles de usuario o perfiles de permisos. También hay que tener en cuenta de que las empresas están viendo obligadas a abrir servicios internos de forma pública, como puede ser un servicio de ticketing, Jira o una gestión de horas. Entonces, también hay empresas, pues, que están teniendo que migrar al cloud servicios como puede ser el de correo para que sus empleados puedan acceder desde casa. Hay que tener en cuenta de que a todos estos recursos internos se está accediendo con equipos a los que pueden estar desprotegidos o tienen o no están seguros, ¿vale? Entonces, el entorno de teletrabajo hay que auditarlo, porque puede ser un punto de entrada para un atacante. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues, dada esta situación, nos estamos encontrando, pues eso, con servicios de conexión remota, como pues un RDP o un SSH. Nos estamos encontrando con servicios internos, como puede ser Jira de forma pública. Nos estamos encontrando también, pues eso, servicios de virtualización, como puede ser un Citrix. También hay que tener en cuenta, como he comentado antes, que muchas empresas se pueden estar viendo obligadas a configurar VPNs de forma rápida, sin pasar todos los controles de calidad. Y esto, pues, conlleva unos riesgos, que, por ejemplo, podrían ser, pues, una enumeración de usuarios, una enumeración de credenciales válidas, lectura de ficheros internos, con lo que ello conlleva. Por ejemplo, a la hora de realizar proyectos de este estilo, pues, nos hemos encontrado con VPNs desactualizadas que, gracias a un exploit, hemos conseguido un listado de credenciales válidas, como podemos ver, pues, en la primera imagen. La segunda imagen, lo que estamos viendo es, gracias a un exploit, conseguimos entrar en una red interna y leer ficheros internos de esta red. Muy ligado de la mano de las VPNs están las maquetas, ya que son las que se conectan a estas VPNs. En este caso tenemos dos casos. Por un lado tenemos a trabajadores que están utilizando equipos corporativos y por otro lado tenemos a trabajadores que están utilizando equipos personales. Si bien a un equipo corporativo se le puede presuponer un control y una seguridad, no hay que descuidarla y hay que auditarla. Sin embargo, a un equipo personal, pues bueno, no se le puede presuponer ningún tipo de seguridad ni de control. ¿Cuántos tenéis un equipo personal en casa y lo utiliza más de un miembro de la familia? Pues, los que tenéis hijos, ni os lo pregunto porque me imagino que la respuesta será que sí. Entonces, a la hora de realizar este tipo de proyectos nos hemos encontrado con equipos que tenían, pues, el sistema operativo obsoleto, se encontraban con el antivirus desactualizado, desactivado, firewalls desactivados, equipos con malware. Y hay que tener en cuenta que todos estos equipos se pueden estar conectando a nuestro VPN desde Wi-Fi inseguras o desde Wi-Fi abiertas. Y todo esto puede ser una puerta para un atacante. Entonces, el estado general que nos hemos encontrado es bastante mejorable. ¿Qué podemos hacer para intentar evitar que nos ataquen desde estos puntos? Pues configurar un hot checker en la VPN para que bloquee o aísle. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que podemos configurar un hot checker para que cuando un equipo con riesgos se intente conectar a nuestro VPN, el hot checker lo bloqueará. Sin embargo, si un equipo con posibles riesgos potenciales intenta conectar a nuestro VPN, la VPN permitirá su acceso, pero lo aislará. De esta forma, si estos posibles riesgos se convirtiesen en riesgos reales, nuestra red interna y los equipos que están conectados a nuestro VPN no se verían afectados. Otro punto muy importante, al margen de las VPNs y de las maquetas, es el nivel de exposición que tienen estas empresas. Hemos realizado una pequeña prueba analizando a nivel mundial durante estos últimos meses qué servicios RDP había abiertos y hemos encontrado, pues, que antes del COVID, o sea, antes de marzo, como podemos ver en la gráfica, había un incremento de estos servicios RDP, pero no era muy grande. Pero, sin embargo, de marzo en adelante, pues, en 3 meses ha aumentado casi en 1 millón la cantidad de servicios RDP que son abiertos. Como podemos observar también en las imágenes, hay empresas que han abierto estos servicios RDP en puertos que no son los comunes, como son el 3388. Que tú abras un servicio en un puerto que no es el habitual no quiere decir que estés seguro. Para poder estar seguro, pues tienes que configurar reglas de filtrado o reglas de control de acceso. Un atacante o nosotros mismos, a la hora de realizar una auditoría,
antes de atacar a una infraestructura de una empresa, podemos hacer uso de herramientas OSINT para recolectar información. ¿Vale? En este caso hemos hecho dos pequeñas pruebas con una herramienta que se llama Shodan, y en este primer ejemplo hemos intentado buscar cuántos puertos RDP había abiertos a nivel nacional, y hemos encontrado que había 35.000. Además, hemos encontrado mucha información, como pueden ser versiones del sistema operativo y usuarios válidos de las máquinas. Si un atacante o nosotros no conseguimos acceso de forma directa mediante un exploit, podemos hacer uso de toda esta información para buscar otras vías para poder entrar. Pues, por ejemplo, realizando un ataque de password spray con este listado de usuarios válidos que hemos encontrado. La segunda prueba que hemos realizado ha sido buscar a nivel mundial cuántos puertos SSH había abiertos. Y hemos encontrado que a nivel mundial había 20 millones. Haciendo un pequeño filtrado, pues hemos encontrado una máquina que tenía el SSH abierto mediante un software que se llama OpenSSH y tiene la versión 7.7. En una búsqueda de menos de un minuto en Google hemos encontrado que esta versión de este software era vulnerable a una enumeración de usuarios. Bueno, y ahora os dejo con mi compañera Itxaso Sánchez. Un momentito que comparta mi pantalla. ¿La veis bien? Vale. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el impacto que toda esta situación ha tenido en las videoconferencias, las reuniones y salas. Las medidas de prevención contra la pandemia del COVID-19 han causado un aumento exponencial en el uso de las herramientas colaborativas de teletrabajo, en muchos casos de manera improvisada por personas y empresas que no contaban con la infraestructura ni la formación previa necesaria. En este contexto existe un riesgo en algunas de las principales soluciones de videoconferencias, por el cual tanto la privacidad de datos personales como corporativos puede verse afectada, puede verse expuesta tanto de manera accidental como a través de ataques dirigidos. En este nuevo entorno hemos detectado un crecimiento importante en el uso de salas de conferencias de proveedores de Video Cloud as a Service. En concreto, en aquellos casos en los que las configuraciones no están realizadas de manera correcta, viendo que personas ajenas a esas reuniones pueden acceder a las mismas. A modo de ejemplo, hemos realizado una pequeña investigación en torno al software Hitchi, más en concreto sobre su servicio gratuito denominado Meet Hitchi. Bueno, no sé si sabéis, pero Hitchi ofrece una instancia gratuita en su sitio web a través del cual se puede crear salas de videoconferencia de manera muy sencilla, simplemente a través del navegador y sin tener que descargar ningún tipo de software adicional. Bueno, si bien es verdad que Hitchi soporta otras configuraciones, otras opciones de seguridad avanzadas, como puede ser el cifrado TLS o la protección de acceso a conferencias, si creamos una sala por defecto, esta no estará protegida por contraseña y lo único que nos pedirá, el único requisito para crearla, es un identificador único, es decir, darle un nombre a esa sala. ¿Qué pasa? Que si el nombre de esta sala es muy predecible, usuarios externos a nuestra reunión o a nuestra sala se podrán unir a la misma tanto de manera manual o utilizando herramientas sencillas como la que os vamos a enseñar ahora. Bueno, como os he comentado, para llevar a cabo este estudio hemos desarrollado una herramienta en Python con automatización de navegador mediante Selenium, cuyo objetivo es detectar salas expuestas de servicio gratuito de Hitchi. Bueno, para ello el único requisito, lo único que le tenemos que proporcionar a nuestra herramienta es un diccionario con nombres de salas predecibles.
Bueno, este diccionario lo hemos creado, lo hemos alimentado con nombres de ciudades, nombres de grandes empresas o, bueno, términos relacionados con el teletrabajo como pueden ser, pues, reunión, seguimiento, proyecto, ese tipo de palabras comunes. Y, bueno, esta captura que veis aquí es la salida que genera nuestra herramienta, que al final lo que hace es coger una captura de pantalla de aquellas salas que va detectando. Lo que sí queremos dejar claro con esto es que el objetivo de nuestra herramienta no era monitorizar las conversaciones, sino simplemente queríamos detectar las salas que estaban expuestas, como he comentado, coger una captura de pantalla, y lo que sí hicimos fue, a posteriori, analizar esas capturas para determinar la tipología de las reuniones que se estaban llevando a cabo. Entonces, una vez que ya teníamos desarrollada la herramienta, realizamos un muestreo durante una jornada en la que conseguimos identificar más de un centenar de salas. Y, bueno, como veréis en los resultados, vimos diferentes tipos de reuniones. En algunos casos eran reuniones relacionadas con el ámbito sanitario, como pueden ser ONGs, aseguradoras o incluso el propio personal sanitario. En otros casos se estaban llevando a cabo desarrollos de aplicativos relacionados con el COVID-19 o incluso empresas cuyos empleados estaban trabajando desde casa debido a la nueva situación y estaban compartiendo con sus compañeros el desarrollo de sus actividades o simplemente se estaban reuniendo. En otros casos también hemos visto que había menores conectados a la herramienta Meet Hitchi, bien por temas de ocio o para acceder a clases online debido a la falta de educación presencial por el estado de alarma. También comentaros que aunque en un primer momento penséis, o bueno, nosotros pensábamos al menos que al conectarnos a las salas, los miembros o los participantes de esas reuniones se darían cuenta, la realidad es que en aquellos casos, sobre todo, que se estaban desarrollando reuniones de empresa que eran muy concurridas, no se daban cuenta. Con lo cual, esta falta de configuración, o sea, esta mala configuración de las salas se convierte en un problema porque sin enterarnos se pueden unir personas ajenas y obtener información confidencial que se está tratando en una reunión de empresa, por ejemplo. Unido a esto, también quisimos ahondar un poco más y mediante servicios de fuentes abiertos de inteligencia, como puede ser el buscador Shodan, que ya ha comentado Dimas anteriormente, comprobamos que a día de hoy más de 500 servidores on-premise de Hitchi están expuestos. Entre los resultados encontramos importantes entidades, empresas de sectores críticos e incluso gobiernos de diferentes países. En concreto, la captura esta que veis aquí a la derecha es de un organismo público de un país de Turquía, que tenía la configuración por defecto. Por otro lado, ante el estado de alarma, también nos hemos encontrado con la situación de que no podíamos realizar ciertos tipos de auditorías que hasta ahora veníamos haciendo de manera presencial, como puede ser un test de intrusión interno o una auditoría de redes Wi-Fi. ¿Qué pasa? Que con la movilidad reducida que hemos tenido hasta ahora y en muchos casos que las oficinas de nuestros propios clientes se encontraban prácticamente vacías, ya que sus empleados también estaban trabajando desde casa, se nos antojaba prácticamente imposible llevar a cabo este tipo de pruebas allí mismo, in situ. Entonces teníamos que buscar una alternativa y por ello hemos desarrollado la Hacking Box. La Hacking Box al final es un sistema Linux a medida que está bastionado
y nos sirve para poder realizar todo este tipo de pruebas que hasta ahora veníamos haciendo de manera presencial, de manera remota desde nuestras oficinas o desde nuestras casas. Además, también comentar que cuenta con una interfaz web para ayudar en su configuración, que comentaremos más adelante. Al final, ¿cómo funciona la Hacking Box? Nosotros lo que hacemos es enviar el dispositivo al cliente y una vez el cliente recibe el dispositivo, lo enciende, lo conecta y una vez está configurado, nosotros nos conectamos a través de un canal cifrado desde la red interna de S21sec a la red interna de nuestros clientes. De esta manera, sin tener que trasladar a nuestros auditores a las oficinas de nuestros clientes, podemos llevar a cabo aquellas pruebas que se consideren oportunas. Y una vez que estas se den por finalizadas, el cliente apaga el dispositivo y nos lo devuelve. En cuanto a la interfaz web que os comentaba para facilitar su configuración, en aquellos casos en los que el direccionamiento se realice mediante DHCP, basta con enchufar el dispositivo y encenderlo, ya que el mismo se conectaría automáticamente. En aquellos casos en los que la configuración hay que realizarla de manera manual para asignar una IP estática, la Hacking Box crea un punto de acceso Wi-Fi, el cliente se conecta al mismo y a través de una interfaz web como la que estáis viendo aquí, configura de manera sencilla su conexión. Tampoco podemos dejar de lado los ataques people-centric, aunque a día de hoy los sistemas cada vez sean poco a poco más seguros y los clientes vayan dando más importancia al tema de la seguridad, los atacantes, siguen buscando diferentes tipos de entrada, diferentes vías de entrada y además teniendo en cuenta que muchas veces las contraseñas son frágiles y algunos dispositivos están mal configurados, siempre suelen tener más de una opción a través de la cual iniciar sus ataques. Una de las vías más habituales, de hecho, es el correo, ya que los usuarios muchas veces se descuidan y no se fijan en el remitente o simplemente no le prestan mucha atención a un link y pinchan sin pensarlo. Por eso, a nivel de infraestructura de correo, tanto las malas configuraciones como la falta de concienciación de los empleados hacen que el correo sea una de las vías de entrada más comunes. De todas formas, en situaciones como la que os he comentado, en la que un empleado recibe un correo a su bandeja de entrada y pincha en un enlace, creemos que toda la responsabilidad no debería de recaer sobre este empleado, sino que hay toda una parte previa que es la configuración de la infraestructura de correo que debería en la medida de lo posible, evitar que este tipo de correos lleguen a la bandeja de entrada de nuestros empleados. De esta manera, pues exponiendo menos a los usuarios y, por tanto, a la organización. De hecho, teniendo en cuenta nuestra experiencia, podemos contaros que en muchos casos el filtrado no se realiza de manera correcta, no está bien configurado y por tanto se pueden realizar envíos de correos de dominios de ciertas empresas desde SMTPs externos. Por ejemplo, tenéis aquí una captura abajo a la izquierda de una web a través de la cual, rellenando unos sencillos datos, se puede suplantar la identidad de los usuarios, de los empleados de una empresa, sin tener que montar ni un dominio ni un servidor, de manera muy sencilla. En definitiva, las malas configuraciones que nos solemos encontrar en lo que al correo se refiere
son el uso de protocolos inseguros y sus malas configuraciones, la carencia de filtrado de correos que puede conllevar a la suplantación de correos legítimos. También lo que os he comentado de que no es solo el hecho de que nos ataquen a nosotros, también que puedan utilizar el nombre de nuestra empresa para atacar a terceros, con lo que esto podría generar un daño a la imagen de nuestra empresa. Por eso creemos que hay que recalcar, hay que reforzar el uso de SPF, de KIM y de MARC en las empresas. Y todo ello se une a la situación de los empleados que hemos venido comentando. En lo que se refiere a los ataques a servicios cloud, en Office 365 la responsabilidad en cuanto a la seguridad es compartida entre el proveedor y el cliente. Y tanto en Office 365 como en otros servicios en la nube de software as a service, a día de hoy se considera que el mayor riesgo es la fragilidad de sus contraseñas, puesto que en muchos casos estas están compuestas por el mes y el año o el nombre de la empresa y el año. En esta captura que os hemos puesto aquí, por ejemplo, se trata de un ataque de password spray en el que la contraseña está compuesta por el mes y el año. También comentaros que en algunos ejercicios de Red Team hemos conseguido acceder, incluso en aquellos casos en los que la empresa tiene habilitado el doble factor de autenticación, mediante ataques de phishing, es decir, engañando a los usuarios mediante llamadas telefónicas para que nos faciliten el token. Muchas veces lo que hacemos es simplemente hacernos pasar por un miembro del departamento de sistemas de la propia empresa. Sí que es verdad que en empresas pequeñas se vuelve más difícil porque se suelen conocer todos, pero en empresas grandes la verdad es que nos está funcionando. Y bueno, finalmente, lo que hemos venido comentando, al final estamos inmersos en un entorno cambiante y tanto nuestros clientes como nosotros nos tenemos que ir adaptando. Por ello, les ofrecemos ataques personalizados, soluciones remotas como la Hacking Box, también realizamos análisis del nivel de exposición al que están expuestos y ataques people-centric como los que acabamos de comentar, entre otros. Aquí os dejamos de todas formas nuestro catálogo de servicios y no sé si hay alguna duda o cuestión. Muchas gracias, Ichazo y Dimas. Gracias. Muchas gracias. Todavía vamos muy bien de tiempo. No sé si quieran dar algún cierre, alguna conclusión, algún comentario antes de pasar a las preguntas. Bueno, simplemente lo que hemos comentado, que mantenemos nuestros servicios habituales, simplemente que ahora, dada esta situación, hemos tenido que reinventarnos en ciertos sentidos para poder llevar a cabo aquellas pruebas que no podíamos realizar de manera presencial, como ya hemos comentado. ¿Quieres añadir algo, Dimas? No, la verdad es que lo has dejado bastante claro. O sea, al final nos hemos tenido que reinventar un poco, pues, supongo que como todo el mundo y todas las empresas, a la situación en la que nos estamos encontrando, que al final nadie la ha vivido y es nueva para todos. Entonces, pues cada uno sacando las castañas del fuego, pues como puede. Perfecto. Bueno, pues pasamos a la parte de preguntas. Tenemos varias. ¿Empezamos? ¿Les parece? Sí, ¿vale? Adelante. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cómo se realizan las auditorías de estaciones de trabajo? Vale, pues desde S21SEC hemos realizado un desarrollo de una tool que se llama Endpoint Analytics, que lo que hacemos es la dejamos disponible al cliente, el cliente la ejecuta en la máquina que quiere que se audite o que se analice y este pequeño ejecutable lo que hará será generar un log que el cliente nos lo facilitará y en base a ese log nosotros realizamos un análisis y determinamos la seguridad de esa maqueta. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta que es, ¿cuál sería el costo de cada uno de estos servicios?
Bueno, al final para eso, para dar un presupuesto de cada uno de ellos, tendríamos que ver cuál es también la dimensión de la empresa. No es lo mismo, por ejemplo, en la última pregunta, en las estaciones de trabajo, no es lo mismo auditar 10 que 50. Por lo tanto, para ello es mejor que os pongáis en contacto con nosotros, con la empresa, y ya os haríamos una oferta. Y eso, yo creo que eso sería lo mejor. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta que es, ¿qué es un host checker? Vale, pues es el medio a través del cual se asegura que las máquinas que se vayan a conectar a nuestra VPN tienen unos mínimos de seguridad. Estas pruebas se realizan, pues depende del fabricante, pero algunos pues ejecutan un software en el endpoint, otras a través de una web y otras directamente desde el cliente VPN. Espero haberos respondido a la pregunta con esto. Claro que sí. Una siguiente pregunta es, ¿está bastionada la Hacking Box? Sí, al final la Hacking Box, a ver, no se puede arrancar desde un pendrive, la BIOS está protegida con contraseña, la utilizamos a modo de pasarela, así que al final no guardamos datos de los clientes en la misma y por tanto, aunque alguien consiguiera acceder a su disco duro, no encontraría datos de clientes. Y bueno, evidentemente, cada vez que un cliente nos la devuelve, la formateamos y generamos nuevas credenciales y certificados antes de volver a enviarla a otro cliente. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, a menos que alguien vaya a escribirla después, es, ¿la herramienta que habéis creado para detectar salas de videoconferencias está publicada? No, al final se ha desarrollado como una herramienta interna para llevar a cabo esta investigación y no hemos querido publicarla debido a que tampoco sabemos qué uso le daría la gente, le darían otras personas y hemos creído mejor mantenerla de manera interna hasta ahora. Perfecto. Bueno, Ichazo, Dimas, no tenemos... Bueno, acaba de llegar una última pregunta, disculpen. ¿La Hacking Box es una máquina física o virtual? Física. Es un mini PC, de hecho, en concreto, es un BitLink BT3 Pro, si queréis saberlo. Y sí, es un dispositivo así pequeñito que es lo que se envía y lo demás, pues el proceso que hemos comentado. Al final viene de fábrica, viene con un Windows, pero nosotros lo planchamos y le instalamos un Linux y al final solo le metemos lo que necesitamos para con un SSH conectarnos a la red interna del cliente desde nuestra red interna. Perfecto. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Con esto damos cerrado la ponencia de Ichazo y Dimas. Muchas gracias, compañeros. Ha sido realmente muy interesante el laboratorio. Muchas gracias.